Estamos más que agradecidos al Señor por todo lo que hemos vivido en este año. ¿Cuántos han aprendido algo este año? ¿Año de qué era este año? ¿Año de qué? ¿Año de qué? De reforma. Pregunta del 1,5 millones. ¿Cuántos han reformado algo? ¿Cuántos han cambiado algo? ¿Cuántos llevaron a la práctica algo de lo que hemos hablado en todo este año? Es vital, ¿sí? Hablar de reformas y no hacer nada sería contraproducente, pero gracias a Dios hay cambios, queda muchísimo por hacer. El próximo año vamos a seguir avanzando y profundizando en la palabra, así que prepárense porque va a estar bueno. El viernes vamos a estar soltando ya la palabra, la guía profética para el año 2023, que será un año poderoso de crecimiento, de avance y de multiplicación. En todas las áreas, diga en todas las áreas. Por eso es importante estar conectados con lo que se viene, estar conectados con el Espíritu. Muy bien. El gobierno de Dios, el tema de hoy, para ir cerrando ya el tema de gobierno, cerrando de alguna manera. Siempre vamos a seguir hablando de gobierno porque gobierno es fundamental. Pero hoy vamos a hablar que aparentemente es algo, ¿cómo se dice? Como que es lógico que así sea. El gobierno de Dios es espiritual. Diga, es espiritual. O es desde el plano espiritual. ¿Sí? Para que lo entendamos. ¿Sí? Si bien entendemos que Dios es espíritu, el gobierno de Dios se manifiesta a través del ámbito o del mundo o del plano espiritual. Por eso es importante entonces conocer esto. Muy bien. A modo de introducción, para entender algunos conceptos puntuales, en el gobierno de Dios hay orden, seguridad y paz. Cuando Dios gobierna, lo hace por medio del Espíritu Santo. El gobierno de Dios manifiesta su voluntad, diseño y propósito. Aceptar el gobierno de Dios es aceptar su administración, la forma que Dios tiene de administrar todas las cosas. La iglesia es la expresión del gobierno de Dios. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Yo. La iglesia es la expresión del gobierno de Dios en la legalidad. Lo tenemos que llevar a la práctica. Cuando gobernamos, nosotros anulamos la efectividad del reino de Dios. Por causa de su gobierno, dijimos la semana pasada, hay una esperanza gloriosa. Debemos ser fieles en administrar lo que tenemos asignado. Por eso la orden primaria es buscar el reino de Dios y su justicia. Y con este texto quiero comenzar recordando y recalcando lo que vimos un poquito la semana pasada a modo de síntesis. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué más? Y todas, diga todas, estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente, o sea, es una búsqueda permanente como prioridad en nuestra vida. Diga, búsqueda permanente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, es una prioridad, es una búsqueda
permanente, como prioridad, para que entendamos todo lo demás. Si nosotros ordenamos, yo no puedo poner el techo si primeramente no establecí los cimientos y la columna. ¿Se entiende? Entonces, no podemos ver el resultado de todo lo demás si primeramente nosotros no hacemos lo correcto. ¿Sí? ¿Cuáles deben ser las prioridades que nos dirijan? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando estamos enfocados en el reino de Dios, ¿se acuerdan que dijimos en la pasada que el reino de Dios es similar a gobierno de Dios? Cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno, ¿sí? Entonces, cuando estamos enfocados en el reino de Dios y su expresión, que es la justicia, tenemos las prioridades correctas. ¿Qué significa reino? Dijimos, gobierno. También dice realeza, ámbito, soberano, mediante la noción del cimiento del poder, rey. La semana pasada les dije, me gustó la palabra soberano. Canté un pedacito de una canción que recordamos hace tiempo, cantamos. Soberano es que tiene máximo poder o autoridad sobre algo. Máximo poder o autoridad sobre algo. Por eso es importante que cuando Él gobierna en nosotros y a través de nosotros, ¿sí?, Él termina siendo o teniendo el máximo poder. ¿Sí? O sea, a eso debemos apuntar. No es que lo vamos a ver de lleno o rápidamente lo vamos a ver todo. No, no. Es un proceso. Por eso, en la medida que nosotros vamos creciendo, que vamos siendo edificados en la palabra, en la medida que vamos siendo edificados en la palabra, vamos acercándonos al gobierno. ¿Sí? En la medida que más conocemos a Dios, más Él puede gobernar. ¿Sí? Porque más lo conozco, vamos rindiendo nuestro yo, nuestro ego, la forma en que nosotros tenemos de hacer las cosas. Entonces, cuando yo busco primeramente el reino y su justicia, todas las demás cosas son añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? Lo que se agrega, lo que se añade, lo que aumenta, lo que se coloca adicionalmente. Por eso es buscar el gobierno de Dios primeramente en nosotros y a través de nosotros. El gobierno de Dios garantiza que las añadiduras se concreten en nuestra vida en el plano, ¿qué plano? Terrenal. ¿Sí? Y ahora vamos a ampliar todos estos conceptos para ir profundizando ya en el tema que tenemos para hoy. ¿Se acuerdan que hablamos también del fin de qué? Hablamos de la diferencia del fin del mundo y el fin del planeta Tierra. ¿Sí? El planeta Tierra no va a ser destruido, pero sí se va a acabar todo lo que es el sistema mundo. Todo lo que opera sin Dios. ¿Dónde está la injusticia? ¿Dónde está la maldad? ¿Qué más había en ese sistema? La injusticia, la desobediencia. Y había muchas cosas. ¿Sí? La impiedad. ¿Se acuerdan? Por eso es importante que la Tierra, el planeta Tierra, quedó sujeto, ¿sí?, para que seamos nosotros y a través de nosotros la manifestación de la libertad gloriosa que estamos esperando. Por eso Romanos 8:19 leíamos la semana pasada, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
¿Qué espera el mundo? ¿Qué espera la tierra? La manifestación de los hijos. Hoy vemos que la tierra gime. La tierra está en un estado de deterioro por causa del ser humano, del pecado, de la desobediencia y de la mala administración de los hombres perversos. ¿Se acuerdan que hablamos del calentamiento global, del derretimiento de los polos, de la escasez de agua, de incendios o sequías y tantísimas cosas que podríamos enumerar como consecuencias del gobierno del hombre sin Dios? Lamentablemente vemos el deterioro, la tierra está sufriendo, la tierra está padeciendo, porque también dice que Dios la sujetó a la tierra a esta circunstancia. ¿Se acuerdan que hablamos de la segunda ley de la termodinámica? Que hace que en la medida que pasa el tiempo, todo va empeorando. ¿Sí? Y eso lo vemos en la realidad, lo vemos en la práctica, lo vemos todos los días. En cualquier noticiero podemos ver todo lo que el sistema está viviendo y el deterioro que está sufriendo, pero hay una esperanza gloriosa. Diga, esperanza gloriosa. Porque todo fue sujeto a una esperanza, y esa esperanza está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios está a punto de regresar y poner fin a todo lo que es mundo, no tierra, mundo, todo lo que no tiene a Dios, todo lo que no vive en la dimensión del Espíritu, todo lo que no fue comprado con su sangre, todo lo que no tiene el gobierno de Dios va a ser sacudido, va a ser quitado. Pero eso ya está en el mensaje anterior. Muy bien. Por eso dijimos que sucedieron tres cosas cuando Jesús dijo, al menos tres cosas que hablamos, cuando el Señor dijo, consumado es. ¿Qué tres cosas ya fueron asignadas a nosotros? La espiritual, la legal y la ¿qué? Y lo eterno. Perfecto. Lo espiritual quedó resuelto cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es, y murió. Lo que quedó resuelto es el mundo espiritual. Lo que quedó resuelto es la legalidad que se manifiesta a través de la iglesia, no a través de una congregación. Ojo, a través de la iglesia. Por eso yo tengo que saber que soy iglesia. No porque vengo un domingo y me congrego. Yo soy iglesia porque participo. Ser iglesia significa ser parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo todos tienen un lugar y una función. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Tenemos que chequear eso. No todos los gatos son pardos de noche. Cuidado. Tenemos que asegurarnos de que yo soy iglesia, que somos la iglesia y que a través de nosotros se manifiesta el mundo espiritual, se manifiesta la legalidad porque soy hijo. La legalidad se mueve y opera a través de la iglesia. Y por último, lo eterno. Lo eterno es inamovible. Diga, el mundo espiritual y el mundo eterno es inamovible. Entonces, ¿cuál era el único plano en que todavía no teníamos resuelto nada? O muy poco. ¿En qué plano? En el plano terrenal. ¿Sí? Por eso es importante entender esto. Todavía nos queda un aspecto cronológico en el plano terrenal que debemos afrontar día a día.
¿sí? Lo eterno ya está, lo legal ya está y lo espiritual ya está. En el plano natural, esa es la diferencia que nosotros tenemos con Dios, porque Dios ya está todo resuelto para Dios, ¿sí? El tema es que nosotros todavía operamos ¿desde qué plano? Terrenal. Entonces, como operamos del plano terrenal, tenemos que saber que yo no puedo evaluar la vida desde el plano terrenal. Por eso es importante el plano espiritual, donde ya lo tengo resuelto. En el plano espiritual está la palabra, está el espíritu, está el gobierno de Dios. Por eso yo tengo que saber que la vida no la puedo evaluar desde el plano natural, porque si circunstancialmente yo estoy viviendo o atravesando una situación difícil, puedo llegar a creer que todo va a ser así y que mi vida va a quedar así, que no va a haber otra historia. No. No podemos evaluar la vida desde el plano terrenal. Por eso ahora vamos a entrarnos en el tema del gobierno de Dios, que es espiritual. Dijimos, ¿la realidad de Dios es nuestra realidad? Sí. En las tres cosas, sí. Menos en el plano terrenal o natural, porque todavía estamos sujetos a la tierra. Tenemos sed, tenemos hambre, nos cansamos, algo nos puede angustiar, podemos atravesar situaciones que seguramente atravesamos o podemos atravesar, porque estamos todavía ligados en este plano legal. No podemos, dijimos, evaluar y proyectar nuestra vida desde el plano terrenal. Por eso cuando yo o cuando muchos evalúan la vida desde el plano terrenal, porque fíjate lo que estoy viviendo, fíjate lo que me pasa, cuando yo evalúo la vida desde mi plano terrenal, estoy limitando el poder de Dios, ¿sí? Es una visión incorrecta de mi realidad, porque es solamente un periodo de tiempo. No puedo evaluar mi vida desde el plano terrenal, humano, circunstancial. Por eso dice que la fe de muchos se termina, se apaga, ¿sí? Se enfría, retroceden, abandonan. Pero cuando evaluamos nuestra vida, y ahora lo vamos a ver, ahora vamos a explicar un poquito mejor. Cuando evaluamos nuestra vida del plano terrenal, que ya está consumado. Por eso digo, cuando Jesús dijo consumado es este asunto está cerrado. Diga, caso cerrado. Falta el martillo acá. Caso cerrado, o sea, lo espiritual, lo legal y lo eterno ya está cerrado. Amén. Entonces, cuando evaluamos desde ese plano, nuestra fe aumenta, nos sentimos firmes, seguros y principalmente esperanzados. Aunque en el plano natural yo no lo vea todo, tengo la esperanza gloriosa. No en algo que va a suceder, recuerden eso y anótenlo. La esperanza no es algo que va a suceder, sino algo que tengo que manifestar. Porque ya Cristo lo logró todo en la cruz del Calvario. Entonces no es algo que tiene que venir, es algo que se tiene que manifestar en nosotros. Por eso en el plano terrenal hay desafíos, situaciones complejas, terrenales, naturales, que son obvias y que las tenemos que enfrentar. Por eso dijimos también que desde ese plano nosotros tenemos que tomar que la administración de ese plano, cómo yo administro en el plano natural lo eterno. ¿Se entiende? ¿Cómo administro en mi naturaleza humana, en el plano natural, cómo administro lo eterno? O sea, tengo que tener un entendimiento de las cosas eternas. Porque si no, no puedo gobernar o no puedo administrar lo que no entiendo. Lo dijimos todo el año esto. No puedo administrar lo que no sé y no entiendo. Entonces, tengo que desarrollar un entendimiento espiritual.
Y eso es volver a la palabra y volver a la palabra y volver a la palabra hasta que la palabra se me alumbre. Porque yo tengo que tener el conocimiento. Y ahora vamos a ver, Por eso, ¿cómo evaluamos? Y tendríamos que ver, dijimos, que el plano de nuestra administración lo teníamos que ver como un examen donde Dios está evaluando cuánto hemos comprendido del mundo espiritual, legal y eterno y cómo lo administramos. Amén. Entonces, de alguna manera, en todo este tiempo que estamos en la tierra, estamos rindiendo un examen, estamos aprendiendo, estamos siendo procesados, nuestro carácter es forjado, ¿sí? Hay renuncias, hay cosas que se quebrantan, el orgullo, el hombre carnal tiene que, el alma, sujetar el alma, ¿sí? Que es donde tenemos las grandes dificultades. Todo esto es desarrollar desde el plano espiritual, porque el plano espiritual es lo más sólido que tenemos. No están muy convencidos, pero es así. El mundo espiritual es lo más fuerte que nosotros tenemos. Que lo más fuerte que conocemos, aunque no lo entendamos. Y acá vamos a entrar en el tema de hoy, con un texto mega, súper archiconocido. Juan 10:10. A ver si alguno se acuerda. ¡Qué memoria! ¡Oh, qué buena visión! El ladrón no vino para matar, hurtar y destruir, no viene sino para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en ambulancia, dijo uno. No, en abundancia. Diga abundancia. A ver, vamos a entrar a hablar un poquito de esto entonces. ¿Qué vino a hacer el Señor entonces? ¿Vino a darnos qué? Pero no es que vivíamos nosotros. O usted hace unos años atrás estaba muerto. Cuando Cristo vino a la vida de ustedes o la mía, ¿estábamos muertos? ¿En qué plano? Espiritualmente hablando. Ahí está. Muy bien. Antes de conocer a Dios, espiritualmente, ¿cómo estábamos? Muertos. No teníamos conciencia de qué, de pecado. Por eso el Espíritu viene y nos da la conciencia de lo que está bien o que está mal. ¿Sí? Pero cuando no conocíamos a Dios, no había conciencia de lo que era bueno y lo que era malo. Hacíamos cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es la vida que Él nos viene a dar? Lo hablamos también todo el año. ¿Cuál es la clase de vida que Él nos da? La vida Zoe. Diga, la vida Zoe. Es la vida del Espíritu. No es la vida biológica. Es la vida espiritual. Diga espiritual. Entonces, si Él vino a darnos una vida, ¿qué rige esa vida? ¿Desde qué plano se manifiesta esa vida? ¿Qué controla esa vida? ¿Desde dónde se controla o se administra esa clase de vida? ¿Desde dónde? ¿Desde qué plano? Espiritual. Si es la vida de Dios, si es la vida Zoe, esa vida viene de parte de Dios. Por lo tanto, ¿de dónde viene? De lo eterno. ¿Dios qué es? Eterno. Entonces, esa vida es la vida espiritual. Esa clase de vida tiene un fundamento y un orden celestial. Si antes
que no teníamos la vida Zoe, de alguna manera sobrevivimos. ¿Qué se espera a partir de tener la vida que Dios dijo que nos daría en abundancia? Es una vida que estaría como en abundancia. O sea, no es algo escaso, no es una vida que está retaseada, que en cuotas, en porciones, no, una vida en abundancia. Entonces, desde el plano espiritual, esa vida es sumamente abundante. Y cuando hablamos de abundante, también hablamos de efectividad. Por eso, ¿desde dónde se manifiesta esa vida? Por eso también lo hablamos este año. De alguna manera estamos repasando algunas frases que en el año hemos compartido. Él nos hizo partícipes de su naturaleza divina. Lo dijo Pedro. ¿Se acuerdan? Nos hizo participantes de su naturaleza divina. Al darnos su vida, la vida Zoe, la vida del Espíritu, la misma vida que operó en Jesús en la tierra. Nosotros lo veíamos acá, Jesús. ¿Estaba acá? Debe andar por acá, por la zona. ¿Sí? La vida. Ahí está Jesús, miren. La vida Zoe, esa vida fue efectiva. Yo pregunto, ¿Jesús pudo cumplir con el propósito por el cual vino? Si esa misma vida ahora opera en mí, ¿qué se imaginan que puede llegar a ser? En nosotros, ¿qué podemos llegar a ser? Muy efectivos, diga, muy efectivos. Esta vida no se puede desarrollar o administrar, escuche bien con atención, yo sé que hace calor y que muchas veces es medio tedioso el calor, pero escúchelo por favor. Esta vida no se puede administrar desde el plano natural. Con acciones naturales, con intenciones naturales no alcanza. Necesito entender que esta vida, la vida Zoe, la vida del Espíritu, yo la puedo desarrollar solamente a través del plano de lo que ya tengo asignado, que es Espíritu, legalidad y eterno. Entonces, esta vida opera en estos ámbitos. Desde estos ámbitos, de lo que ya tenemos asignado. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros vivamos, que nosotros solamente existamos, que seamos sobrevivientes en este mundo. Y bueno, acá estamos, luchando. O que gobernemos en la tierra. Insisto, cuando hablamos de gobierno no es que vamos a sentarnos en un lugar de autoridad o de gobierno terrenal. Estamos hablando del plano espiritual. ¿Me va entendiendo? Muy bien. Tenemos que concebir la vida desde el plano. O sea, concebimos la vida desde el plano natural o la concebimos desde el plano espiritual, eterno o celestial. Para este detalle, escuche bien, para este detalle el apóstol Pablo en el libro de Efesios 5 veces habló acerca de algo que nosotros hemos hablado bastante también, que son los lugares celestiales. Diga lugares celestiales. Muy bien. ¿Por qué el apóstol Pablo 5 veces en el libro de Efesios lo menciona? ¿Por qué hace hincapié, repite en diferentes facetas
y connotaciones. ¿Por qué menciona esta frase, los lugares celestiales? Es para que la iglesia entienda el plano más importante desde donde se tiene que manifestar. ¿Sí? Por eso si en lo espiritual lo tengo, en lo natural se expresa. ¿Se entiende? Nosotros expresamos lo que somos. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que yo tengo en mi naturaleza lo termino expresando. Yo no puedo expresar algo que no vivo, porque no puedo actuar toda una vida. Yo puedo actuar un momento, como que está todo bien, no pasa nada, pero no puedo actuar toda una vida. Entonces, la realidad es de que el plano espiritual, o todo lo que yo entienda, reconozca y administre en el plano espiritual, es lo que se tiene que llegar a manifestar, porque así es la vida. Todo lo que asumimos por dentro se termina manifestando por fuera. Amén. Por eso aún la salvación. ¿La salvación qué hace? Hermosea el rostro, dice la Biblia. La salvación nos hace más bonito. Miraron al de al lado y decir, eras más fulero antes. Pero gracias a Dios, la salvación te ha mejorado. Dice que la salvación hermosea el rostro. Claro, obviamente. Para tener, por eso lo menciona 5 veces, primero para que tengamos entendimiento de lo que nos hizo y a dónde Dios nos puso. Primero vamos a Hebreos 11:3 para que entendamos lo que es eterno, de alguna manera. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, montañas, mares, ríos, sol, luna, estrellas, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, de lo que no se ve, de ahí se sacó un poquito y se expresó en la tierra. ¿Está bueno entonces? Por eso dice que la tierra de alguna manera expresa la gloria de Dios. Cuando uno ve un paisaje, montañas, el mar, cuando ve la inmensidad de eso, uno no puede no expresar qué tremendo que es Dios. La grandeza de lo que Dios hizo, sacando de lo que no se veía, hizo todo lo que se ve. ¿Se imaginan todavía todo lo que queda aún por manifestar desde el mundo que no se ve, desde el plano espiritual? Por eso el plano espiritual, porque es intangible, no es que deje de ser real. Yo no lo puedo tocar, pero es real. Lo espiritual no lo puedo ver, pero es real. Es una dimensión espiritual, no es un lugar físico, es un ámbito espiritual donde nosotros debemos, o desde el plano en que nosotros deberíamos de movernos, los lugares celestiales. Cuando el apóstol Pablo habla de los lugares celestiales, no es que está hablando de la estratosfera. No es que está diciendo, ustedes van a gobernar desde el plano, desde los ámbitos celestiales, de la dimensión espiritual, que queda más allá de la luna. No. Que queda más allá de las galaxias. No. El plano en los gobiernos o en los ámbitos espirituales o celestiales es un ámbito donde nosotros nos movemos. No es algo que nos vamos a ir de la tierra. No, no, no. En este plano es el plano del gobierno de Dios.
¿Me va entendiendo? No. ¿Me va entendiendo? Por eso la dimensión celestial o eterna no es algo que va a venir, que está fuera de este mundo. No, no. Es algo en que nosotros espiritualmente nos debemos de mover. Porque si me rijo por lo espiritual, es porque estoy obedeciendo la palabra y la palabra me guía a hacer lo correcto. La palabra me lleva a dimensiones donde todo funciona. El plano espiritual es intangible, no se puede ver, no es algo físico, pero es algo tan real. Es el ámbito desde donde debemos funcionar con entendimiento, sabiduría y revelación. Lo espiritual trasciende la materia, es eterno. El plano natural se corrompe. ¿Sí o no? ¿Lo terrenal se corrompe o no se corrompe? Todo se corrompe. ¿Sí? Las sillas se ponen viejas, los equipos se ponen viejos, las luces, los edificios, todo se deteriora. Llega un punto que se deteriora. Por más seguridad que le queramos dar a todas las cosas, todo lo que es terrenal va a desaparecer. Hola. El problema es que muchas veces estamos tan aferrados a las cosas materiales o terrenales, a los planos naturales, que no tenemos desarrollada la confianza del plano espiritual. Pero bueno, estamos hablando para ver si agarramos viaje, si podemos entender. Lo espiritual trasciende la materia. En el plano espiritual todo se corrompe, pero en el plano espiritual todo está asegurado. ¿Nosotros qué hacemos? Aseguramos contra todo riesgo porque queremos cubrirnos de todas maneras. Pero te dicen ahora, hay una póliza y ahí te vacunan. O sea, no es tan todo riesgo. Hay una parte que tengo que poner yo, estamos en la misma. O sea, nosotros le queremos dar valores trascendentes a las cosas que son naturales, pero a las cosas espirituales no le damos tanta importancia o tanta profundidad, o no queremos, o no trabajamos para asegurar el plano espiritual. Si entendiéramos que desde el plano espiritual todo se gobierna, si lo vemos de otro lado, a ver, vamos a verlo de otro lado. ¿Por qué el mundo está como está? El mundo, el sistema mundo, ¿gobierna en el plano natural físico del cuerpo? ¿Sí o no? Sí, obvio, porque viven. ¿Sí? ¿El plano del alma? También. ¿Sí? Ahora, espiritualmente, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo espiritualmente hablando? Conforme a la palabra de Dios, ¿cómo está hoy? Camino a la destrucción. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Por qué? Porque le dieron la espalda a Dios. Eso lo dice la Biblia en un montón de lugares. ¿Sí? Le dimos la espalda a Dios. El hombre vive haciendo lo que quiere, como quiere, toma sus propias decisiones, maneja la vida como quiere. No. Por eso no hay resultados. No hay requeque, dijo Sojo, no hay qué resultados. O no los resultados que deberíamos de ver. Por eso cuando la palabra de Dios nos menciona prosperidad, riqueza y demás, es primeramente en el plano espiritual. Pedro le dice a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo pregunto, ¿en el plano espiritual necesitamos ser prosperados? No, porque ya está todo cerrado. ¿En qué yo tengo que ser prosperado? En el alma, no en el bolsillo. Hola. Si mi alma prospera, significa que ha tenido un desarrollo significativo de madurez, de entendimiento, de sabiduría, y he sabido controlar las emociones y le he dado lugar al Espíritu para que sea Él el que me gobierne y que me lleve por el buen camino correcto y me lleve a los beneficios que Dios tiene preparado para mí, para el propósito eterno. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces es muy importante que entendamos. Fíjate lo que dice Mateo. Mateo 6:19. ¿Qué dice? No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para sí tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Por qué late nuestro corazón? ¿Por qué me despierto cada mañana? ¿Cuál es el deseo, el anhelo? ¿Dónde está mi prioridad? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Fíjate qué realidad. La clave es dónde está tu corazón. Eso en tu vida representa un tesoro. Donde está tu corazón, eso es un tesoro. Vos lo has atesorado, has hecho un tesoro. No, para mí, mis hijos son un tesoro. ¿Hemos escuchado eso? ¿Y eso está bien? Si conocemos la Biblia, digo, ¿eso está bien? ¿Podemos hacer tesoros de nuestros hijos? Por eso así nos va. Nosotros somos fáciles de hacer tesoros. Hacemos tesoro en el esposo, en la esposa, en los hijos, en los padres, en un club de fútbol, en lo que sea. Nuestro tesoro, nuestro verdadero tesoro es nuestro Dios. Primero porque Él te dio la vida, Él te dio los hijos, Él te dio todo. ¿Cómo vas a endiosar lo que Dios te dio? Y ni siquiera nuestros hijos son nuestros. Solamente por un periodo de tiempo, solamente nuestros hijos le pertenecen a Dios. Hola, ¿estamos acá o no estamos acá? Por eso no puedo endiosar a nadie. Lo más importante es nuestro Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, amados, cuidado, porque donde está el afán, la preocupación, la angustia, es porque nos movemos en planos naturales, físicos, circunstanciales. La gente vive afligida, angustiada, se amarga. ¿Por qué? Porque vive la vida en el plano natural y no en el plano espiritual. Vive la vida de forma circunstancial, lo que le sucede lo gobierna. No. Por eso muchas veces somos más gobernados por la circunstancia que por la posición que nosotros tenemos en Dios. Por eso, amado, lo escuchamos, lo oímos, lo creemos, pero no lo vivimos.
Lucas 12:15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. No seremos evaluados por cuánto tenemos, sino por lo que somos. ¿Está bien? No está mal tener. Si vos podés tener, tenés. Está todo bárbaro. No hay problema, siempre y cuando eso no sea un tesoro. ¿Está? 10 casas, 20 autos, está todo bárbaro. Pero nunca hagas un tesoro de eso. ¿Está bien? Entonces, porque la vida no consiste en los bienes que uno posee. ¿Está bueno tener? Sí. Si Dios nos da, lo agarramos. Ahora, ¿sobrevivimos o reinamos en vida? Fíjate, Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, escucha bien, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cuántos van a gobernar? ¿Cuántos van a gobernar? ¿O te gobiernan las circunstancias? Ahora viene la fiesta, aparece la nostalgia. El abuelito que se fue, esto, aquello, lo otro, ¿o no? ¿Sí o no? En todo el año ni nos acordamos, pero llega la fiesta y nos agarra esa melancolía. Lo que pasa es que se nos fue. No está con nosotros ahora. Tranquilo. ¿Por qué en esta fiesta? ¿Por qué cuando llega la fiesta tenemos que hacer un escándalo? Dijo Rafael. Me agarraron poco, pero bueno. Los que tienen más de 50 lo agarraron. ¿Se entiende o no? Uno extraña todo el año. No tengo que esperar una fiesta para extrañar a alguien. ¿Sí? No es que en las hay me tengo que poner a desesperar. No. ¿Por qué? En lugar de disfrutar la vida y celebrar la vida, no. Nos amargamos. Nos entristecemos. Nos angustiamos. No. Fíjate lo que dice. Si por la transgresión de un hombre, o sea, por Adán, entró la maldición, la destrucción, la calamidad, el deterioro, la muerte, si todo eso entró y fue efectivo y destructivo, y sabemos que fue efectivo y destructivo, ¿cuánto más, dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo? No están entendiendo nada. Amados, Jesucristo en la cruz del Calvario ya lo consiguió, consumado es. Si yo vivo una vida de sobreviviente es porque no he aprendido a desarrollar la vida espiritual. Y esa desobediencia me lleva a vivir una vida ligada a las emociones, almáticos. Las emociones están, pero no nos tienen que gobernar. Lo hemos dicho, pero 10.000 veces de este púlpito. Por eso, los que reinan en vida son los que recibieron. A ver, ¿quiénes son los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia? ¿Dónde están los que recibieron la abundancia de la gracia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo tengo que saber, amados, si yo no entiendo que recibí la abundancia de la gracia, muchas veces por eso esperamos que la justicia se manifieste.
o que venga. No, no, la justicia se tiene que manifestar porque ya la tenemos. Si tengo a Cristo, ¿quién es la justicia? Cristo. Si lo tengo a Él, tengo la justicia, tengo la gracia, ¿sí? Tengo el don de la gracia y tengo el don de la justicia. Diga, el don de la gracia y el don de la justicia. Si tengo el don de la gracia y la justicia, amados, voy a poder reinar en vida. ¿Qué significa reinar en vida? Que las circunstancias no me dominan. Puedo tener problemas como todo el mundo, situaciones como todo el mundo, pero nada me va a gobernar. Nada me va a hacer cambiar el rumbo de lo que tengo que hacer, porque Dios que está en mí es mucho más poderoso de que todo lo que está fuera de mí. Por eso Adán en el huerto, lo dijimos no hace mucho, ¿perdió qué? La imagen y la semejanza. ¿Y qué otra cosa perdió? La posición. ¿Qué perdió? Por eso Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? No fue porque no sabía dónde estaba, sino para que Adán se diera cuenta de dónde había caído, porque no estaba en el lugar donde Dios lo había puesto. ¿Vamos bien? Entonces, amados, es maravilloso. Por eso digo, está bueno que está grabado, ¿no? Me olvido de saludar la radio siempre. Me olvido tarde. Ahí está firme Andresito. Un abrazo para Andrés y para todos los que nos están escuchando a través de la radio. La otra vez un hombre llamó a la radio preguntando dónde estábamos. Ameguino 1641, por si hay alguien que está escuchando y quiere llegar, todavía hay tiempo. Recién voy por el punto 2 y tengo como 15, así que vamos. No hay problema, ¿no? Si festejaron 5 horas Argentina, vamos. ¿O no? ¿Están con ganas, con ánimo? ¿Dónde están los campeones acá? ¿Viste que les voy a dar con un caño? ¿Viste qué feo que salí segundo? ¿Viste la cara de los franceses? Parecían que habían perdido la vida. Estaban destruidos. Salieron segundos, son campeones. Fueron campeones el año pasado. O sea, pero nadie quiere ser segundo. ¿Viste la amargura que es sentirse segundo? Poder, siendo que teníamos la posibilidad de ser primeros, ellos habrán pensado, pudimos haberlo alcanzado y no lo logramos. Ahora yo pregunto, en la vida, ¿jugamos para salir campeones o jugamos para sobrevivir? Espiritualmente hablando. ¿Nos conformamos con salir segundos, espiritualmente hablando? ¿O jugamos para salir primero? Lo dejo ahí nomás. ¿Avanzamos? ¿Dónde están los campeones? Ya menos, ¿viste? No se me pinchen. ¿Dónde están los campeones de América? ¿Dónde están los campeones del mundo? ¿Dónde están los campeones de la vida? ¡Ey! Fíjate, ¿por qué es tan importante el mundo espiritual? Y el apóstol Pablo 5 veces menciona en todo el libro de Efesios, que son 6 capítulos, menciona los lugares celestiales. Vamos al primero. Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3, ¿qué dice? Bendito sea el Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Desde qué plano yo puedo gozar de esto? En los lugares celestiales, en Cristo. ¿Cuántos son bendecidos acá? Con más seguridad. ¿Cuántos somos bendecidos acá? Ya fuimos bendecidos. No es que vas a ser. No es que te tenés que portar bien para que Dios te bendiga. Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Para marcar la diferencia. La bendición es espiritual. Lo material son las añadiduras que hablamos al principio. ¿Está claro? La bendición es, pues muchas veces yo digo, me saqué qué bendición, me compré un auto. No, es una añadidura. Eso no es nada. Es una simple añadidura. Algo que se va a deteriorar con el tiempo, se va a poner viejo, se va a desgastar, se va a romper y se va a terminar en un cementerio de auto en algún momento. ¿Se entiende? O sea, la bendición es espiritual porque es eterna. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me van agarrando la idea o no me van agarrando la idea? Por eso él se tiene que asegurar que la bendición sea espiritual para que sea inamovible. Porque él ya nos bendijo en el plano espiritual. Ahora eso lo tengo que plasmar en el plano natural. Lo tenemos que bajar al plano natural con la sabiduría de lo que tengo asignado, que es espiritual, legal y eterno. Entonces, dice, bendito sea que el Dios y... ¿Cuántos conocen al Dios y al Padre? ¿Cuántos creen en este Dios y en este Padre del que estamos hablando? Diga Dios y Padre. Dos títulos gloriosos. A lo que hace referencia Pablo, no está hablando de un ser limitado que solamente se queda en la potestad, inmensidad de un trono Dios, sino que ese Dios poderoso se transforma en un Padre. Diga Padre. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente es Dios, sino también es Padre. ¿Y qué hizo ese Dios y Padre? Bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Diga, nos bendijo. Yo no necesito ir a buscar la bendición a ningún lado. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso digo, lo que pasa es que nosotros estamos más ligados al plano terrenal y no le damos tanta dedicación al mundo espiritual. Si nosotros entendiéramos lo eterno, lo poderoso, lo indestructible que es el mundo espiritual. Yo pregunto, ¿un enemigo físico lo puedo reconocer? ¿Un enemigo espiritual? ¿Cómo está? ¿Cómo lo veo? ¿Hay demonios? Sí. ¿Hay personas que nosotros tratamos con esas personas y están endemoniadas? Por eso si yo no tengo el control no. Si yo no tengo el entendimiento del gobierno de Dios en mi vida, esa persona que está endemoniada puede ejercer influencia sobre mí. ¿Ha pasado? Sí. ¿Hay personas que quedan pegadas almáticamente, emocionalmente y demás con personas endemoniadas?
Porque utilizan estrategias de manipulación, engaño, mentira, seducción y punto y punto. ¿Se entiende? Entonces, el mundo espiritual, por eso el apóstol recalca el mundo espiritual, los lugares celestiales. Digan lugares celestiales. Por eso dice, nos bendijo, no como algo que va a suceder, sino como algo que ya ocurrió. Digan, nos bendijo. No es algo que va a suceder en el futuro, es una realidad presente. El tema es que no creo el mundo espiritual, por eso no vivo una vida como bendecido, porque la evalúo desde el plano terrenal. Por eso si yo supiera, pues nosotros entendemos que la bendición es que todo me vaya bien, ¿verdad? ¿Teníamos ese concepto? Que un bendecido todo le va viento en popa, que no tiene problemas. Ese es el concepto natural. Por eso digo, lo vimos la semana pasada, tenemos que saber lo que es bueno para Dios y lo que es bueno para el sistema, lo que es malo para Dios y lo que es malo para el sistema. Nosotros evaluamos muchas veces desde el plano terrenal. El bendecido, todo le va bien. Una familia hermosa, no tiene problemas, los hijos, sí, mi amor, sí, papito, No, esa no es la realidad. Eso es lo que nosotros idealizamos, un concepto natural y terrenal de lo que es una persona bendecida. Yo pregunto, ¿el apóstol Pablo fue bendecido? ¿Fue un hombre bendecido por Dios? ¡Oh! Hiper, ultra, macro bendecido por Dios. Usado por Dios. El hombre que escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Un hombre con una revelación poderosa. Ahora, ¿tuvo problemas, situaciones en la vida? Pasó hambre, necesidad, angustia, peligro, azote, lo apedrearon, se le hundió el barco donde iba, lo picó una víbora. ¿Qué? ¿Podíamos enumerar? Él dijo alguna vez, uy, cuántos problemas que tengo. Aunque sea una vez, aunque sea haya insinuado algo de eso, no. Porque él se sabía una persona bendecida más allá del plano circunstancial, terrenal y momentáneo en que me toca vivir. Yo soy un bendecido porque le creo a Dios. Y le creo a lo que Dios dice. Yo vivo como un bendecido. ¿Cuántos bendecidos hay acá? Es mucho más que ser campeones del mundo, amados. Vivir una vida desde el plano natural, pero con la concepción espiritual, mental, de que soy una persona bendecida. Amados, ¿sabe cómo cambiaría la historia de nuestras vidas si nosotros viviéramos desde el plano una vida actuando, viviendo, declarando como si fuéramos bendecidos? No como si fuéramos, porque lo somos. ¿Se dan cuenta? Que no creemos que el mundo espiritual de todo lo que se dice realmente sea tan cierto. Que fuimos, fíjate, bueno, seguimos. Que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Por eso, como es lo más importante lo espiritual, porque es prioridad, Él nos dio toda bendición en esa área, porque se aseguró de que sea para siempre. Desde el plano espiritual la bendición es, no se gasta, no se deteriora, no se modifica, no se arruina, no se altera, es para siempre. Diga, soy un bendecido. Dígalo, soy un bendecido. Él me bendijo con toda bendición espiritual. Amados, tenemos que terminar este año como bendecidos.
No solamente porque lo sabemos, sino porque lo estamos comenzando a creer, a declarar, para que lo podamos ver manifestado. Por eso es interesante el entendimiento. Necesitamos desarrollar nuestra fe porque no es por vista, amados. Por eso digo, estamos tan aferrados a lo que vemos, a lo que puedo tocar, a lo que puedo ver, lo que puedo poseer. No, eso no es lo más importante. Es el plano espiritual. Por eso necesitamos desarrollar nuestra fe. No es por vista, dice Romanos, sino es por fe. No es por lo que veo, es por fe. Por eso, aunque no lo vea, es. Aunque no lo vea, es. Porque ya fue hecho en el mundo espiritual. Necesitamos desarrollar nuestra vista espiritual. Amados, nuestra vista espiritual es más segura que nuestra vista natural. Qué loco entender que la vista natural te limita. Porque vemos que las circunstancias. No, mirá la cara que me hizo. No me saludó. Es por lo que vemos. Lo que vemos, los ojos son la ventana del cuerpo, dice la Biblia. Y por lo que vemos, muchas veces sentimos. Más por lo que vemos que por lo que somos en Cristo. ¿Vamos bien? Necesitamos desarrollar nuestra vista espiritual porque la vista natural es engañosa, mas la vista espiritual es efectiva, que es por medio de la fe. Los ojos naturales no son confiables para el mundo espiritual. No evalúes la vida por lo que ves. No, pero mirá aquel, mirá cómo el otro, cómo habló, cómo se viste, cómo actuó, cómo... No. No evalúes la vida de ese plano porque ya le estás errando mal. Mirá si todos nos evaluáramos de la misma manera. Nos convertiríamos en jueces unos de otros. Porque evalúo lo que veo externo y no lo que es en realidad. Se hace muchas veces tanto énfasis, o por qué se hace tanto énfasis en el libro de Efesios, en entender el mundo espiritual, en el lugar donde fuimos puestos y cuál es la posición que nosotros tenemos en él, porque la bendición solo la vamos a disfrutar en los lugares celestiales. Desde ese plano espiritual tenemos que funcionar. Por eso dice Hebreos 12:2, puesto los ojos ¿en quién? ¿En quién? En Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Los ojos, ¿dónde tienen que estar puestos? No en la realidad. Yo veo en la realidad perfecto. Yo puedo ver en la realidad muchas cosas. Pero ¿dónde están mis ojos? ¿Puestos en quién? En Jesús. Por eso, aunque yo vea algo malo, o alguien que está haciendo algo malo, o alguien que me quiere perjudicar, yo sé que Dios lo puede alcanzar. Si pongo la mirada en Él, puedo perdonar. Si pongo la mirada en Él, puedo bendecir. Si pongo la mirada en Él, puedo actuar de la manera correcta. Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Otra vez. ¿Dónde fue sentado Cristo? ¿En los lugares qué? Ese mismo poder que llevó a Cristo
a sentarse en los lugares celestiales, es el mismo poder en carácter, en esencia, en naturaleza que nos dio a nosotros. ¿Se entiende? Amados, tendríamos que celebrarlo esto. No nos acostumbremos. Amado, esto es algo glorioso. Que lo mismo que hizo en Cristo, levantándolo y sentándolo en lugares de poder y de gobierno, en lugares celestiales, donde es inamovible, también a nosotros nos llevó a eso. Según la operación del poder de su fuerza, la misma que operó en Cristo Jesús. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en delito y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente. Hola, juntamente. ¿Qué significa juntamente? La misma vida, la misma esencia, la misma naturaleza con Cristo. Diga, con Cristo. O sea, en ese plano no estamos en diferencia con el Señor. Puede sonar herejía si no le entendemos de lo que estamos hablando. ¿Cómo voy a ser igual que Dios? No somos igual que Dios. Fuimos sentados en ese plano porque a Él le plació. Dice, y juntamente, por eso dice, estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa palabra juntamente es lo mismo que. Y habla de la misma naturaleza. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Dónde estábamos nosotros? Muertos. ¿Qué hizo entonces cuando vino la vida? Nos resucitó en Él, con Él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales debajo de Cristo, arriba de Cristo, con Cristo. Amados, en la misma línea, en la misma naturaleza, en la misma esencia. El tema es que nosotros, amados, le queremos más la silla, que estamos sentados en la silla que estamos sentados, que en la silla donde Él nos sentó. Le tenemos más fe a la silla que a los lugares celestiales donde Él nos sentó. Él nos hizo sentar. ¿Usted quiso sentarse? ¿Nosotros hicimos algo para sentarnos ahí? Él nos hizo sentar ahí. Porque espera que usted y yo, que nosotros entendamos para qué fuimos sentados ahí. Él de plano da por entendido que nosotros entendemos para qué Dios nos sentó en esos lugares de poder, en el mundo espiritual. No para que andemos en esta vida sobreviviendo a los manotazos. Que subo, que bajo, que acá estoy con problemas, que no sé qué hacer, que bajo los brazos, que no los bajo, que me rindo, que no me rindo, que quiero tirar todo por la borda, que quiero renunciar. Papá, no, esa no es la vida, esa no es la vida Zoe. Por eso Él vino a darnos vida en abundancia, para que a través de esa vida nosotros no podamos solamente sobrevivir, sino podamos gobernar en el mundo en que nosotros nos movemos, en los ámbitos. ¿Se entiende, amados? ¿Por qué necesitamos
desarrollar el mundo espiritual. Porque estamos ligados a lo que sentimos, lo que nos duele. Sí, me duele, me molesta. Estamos en el alma, el dolor, las cosas que nos rodean, las cosas que de pronto no salen como queremos que salgan. Y porque estamos mirando el plano natural nos desanimamos. Amados, tenemos algo glorioso para desarrollar. Fuimos llamados en Dios para desarrollar niveles de autoridad y de gobierno. Primero en lo espiritual, para que lo podamos llevar al plano legal. Porque desde la percepción natural muchas veces pareciera que se pierde el significado de la posición y la autoridad que tenemos asignada por Dios. Pero escúcheme porque el cierre va a estar interesante de la reflexión que nosotros vamos a ver. Fuimos trasladados desde la esclavitud a los lugares celestiales con Cristo. ¿Se entiende? Él nos resucitó, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente, y nos llevó juntamente a los lugares celestiales con Cristo. Fíjate que siempre habla de con Cristo, con Cristo, con Cristo. Desarrollar la vida espiritual. Crecer en Cristo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. En Cristo, en Cristo, en Cristo. No hay otra forma. No podemos alcanzar los niveles que Dios espera si nosotros no estamos con Cristo juntamente. Olvídelo. Fuimos sentados, puestos, no porque somos mejores, no porque tenemos condiciones, por su gracia. Diga, por su gracia. Porque lo espiritual es ilimitado, eterno, fuerte, superior. Por eso cuando una bruja le dice a uno, te hicieron un daño, esa persona ya está en problemas. Hemos visto personas que en el mundo espiritual tienen problemas. Te digo porque lo vivimos con mi familia, todo, íbamos a los curanderos, ¿sí? Porque sabían que en el plano espiritual hay una influencia importante, ¿o no? Sí. No, la fotito toda pinchada con alfileres. Miércoles. El mundo espiritual ejerce influencia, pero es limitado. El maligno es limitado. Lo de Dios es eterno. Diga eterno. Por eso en Cristo yo gobierno sobre todas las circunstancias. Amén. Amados, si Adán en el huerto, escuche bien, en el huerto contó con la bendición de Dios, el respaldo, el dominio, la autoridad, la productividad que Dios le asignó, ¿cuánto más nosotros en Cristo? Si a Adán se le fue dado todo para que gobernara, bendecido, ¿sí? Y Dios lo puso a gobernar porque lo había, ¿se acuerdan que este año lo hablamos? Dios lo había no solamente creado, sino formado. Y al que formó le dio la posibilidad de que gobernara todo. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Pero el hombre perdió la posición. Fuimos puestos en los lugares celestiales, son ámbitos espirituales, es por el Espíritu. La grandeza es estar en Cristo. Es porque podemos funcionar en esos ámbitos espirituales. Y a través de eso, a través de estar en Cristo, yo puedo manejar mi plano terrenal. Porque estoy en Cristo. Entonces, mi
palabra, mi fe, mi confesión, mi acción, mi actitud va a ser desde el Espíritu. Por eso la grandeza de estar en Cristo es que no solo manejamos el plano espiritual, sino también podemos generar influencia y gobierno sobre el plano terrenal. No sé si alguna vez los que han viajado en avión les ha pasado la experiencia de pasar por una turbulencia o por una tormenta. ¿Sí? Cuenta la experiencia, un hombre cuenta la experiencia de que estaban a punto de aterrizar en un aeropuerto internacional muy importante en Estados Unidos, pero de pronto el piloto anuncia que hay una tormenta muy severa, vientos huracanados y demás, y el avión comienza a levantar vuelo a los 30.000 pies de altura. Por lo general vuelan a 8.000, 9.000, 10.000 metros de altura. Se eleva a 30.000 metros de altura para superar la ¿qué? Para salir de la tormenta. Y una vez que salen de la tormenta, evaluar qué hacer. Es que en el plano natural es lo mismo. Nosotros pasamos por la turbulencia y en lugar de elevarnos en Dios, nos quedamos ahí. Entonces, fíjate vos, era el mismo plano o el mismo escenario natural, pero en otra ¿qué? Dimensión. El avión no se fue del país, del planeta Tierra. No. Seguía estando en la misma dimensión, en el mismo ámbito, pero en otra dimensión. Entonces, ¿por qué es necesario entender que fuimos sentados en los lugares celestiales? Porque desde ese lugar nosotros podemos dominar la tormenta, ver la tormenta desde otra manera. Este hombre, vivimos cosas así, pero no tan... Dice que la experiencia fue durísima porque parecía que era grave. La tormenta era grave de verdad. Sin embargo, tomaron la decisión de elevarse en el mismo plano, pero en otra dimensión, superar la tormenta, desde ese plano, ver la realidad de otra manera, y esperaron que se acomodaran algunas cosas, y desde ese plano, él podía, o los pilotos vieron con más tranquilidad qué decisión tomar. Por eso es necesario elevarse. Elevarse. Hay un problema, yo me elevo, me voy en el mundo espiritual, oración, adoración. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. O sea, la alabanza, la adoración, la acción de gracias. Es tan importante. ¿Sí? En lugar de quedar ligado a las circunstancias, debemos elevarnos para poder tener otra dimensión y ver las cosas de otra manera. Voy terminando. Tengo tanto para decir todavía, pero voy a terminar. ¿Se entendió hasta ahora más o menos? Vuélvalo a escuchar, por favor. Vuélvalo a escuchar detenidamente. Agarre una carpeta, un cuaderno, un lápiz. Anote frases, textos, léalo, búsquenlo en la Biblia, léalos usted. Interiorícese. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, sea ahora ¿qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea mañana, el mes que viene, el año que viene. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo se espera que hagamos las cosas? Volvemos a leer. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dada a conocer por medio de ¿quién? De los hermanitos domingueros. No, del cuerpo de Cristo, de la iglesia.
Por eso tenemos que asegurarnos que somos iglesia. La iglesia es un cuerpo y en el cuerpo hay órganos y todos cumplen una función. La multiforme sabiduría de Dios se espera que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares. Volvemos otra vez. Por tercera vez, los lugares celestiales. ¿Desde qué ámbitos nosotros tenemos que dar a conocer ahora la multiforme sabiduría de Dios? La multiforme, las múltiples formas en que Dios tiene de operar. No, porque si no se hace así, para mí no sirve. No. Dios tiene una multiforme, diga multiforme sabiduría. No tiene una, no tiene dos. Multiforme. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, esto fue diseñado conforme a su propósito eterno. Fíjate lo que dice esta otra versión. Creo que la NTV, me parece. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles y que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que el propósito eterno de Dios es que vos y yo diéramos a conocer la multiforme sabiduría de Dios ahora, desde los lugares celestiales, desde ese ámbito. Amados, fuimos puestos en lugares celestiales. Fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Ese plano, esa palabra sentar, tiene por lo menos dos definiciones. Una tiene que ver con una posición de gobierno, por eso se habla siempre, cuando se habla del gobierno, es el sillón de Rivadavia. ¿Quién se va a sentar en el 2023 en el sillón de Rivadavia? ¿Quién será el próximo gobernante que dirige los pasos de Argentina? El que se siente en el sillón de Rivadavia. Un sillón habla de un lugar de gobierno, de autoridad. Un lugar de gobierno, de autoridad, de mando. Pero también sentarse es, la definición es un lugar de descanso. Hay muchos problemas que se solucionarían, amados. Viviríamos una vida mucho más relajada, tranquila y descansada si nosotros creyéramos que fuimos sentados en esos lugares de poder para poder descansar en Dios. Queremos hacer todo con nuestra fuerza, queremos que se haga todo lo que queremos hacer. No. Por eso el desgaste, el cansancio, el afán. Amados, recuerden esto, nadie va a vivir ni un segundo más, por más que se esmere, se esfuerce y haga lo que haga, no va a vivir ni un minuto más ni un minuto menos del que ya tiene asignado. Cuando nos llegue la hora, nos vamos. Por más que oren, zapateen, hagan tumba carnera. No, pero yo hice, sí, hiciste buenas obras, perfecto, pero nos vamos. ¿Sí? Por eso dice, por más que se afanen, nadie puede añadir ni siquiera un minuto más de vida en la tierra. Es depender de su gracia y su favor. Lo importante no es lo que haga mañana, lo importante es que estoy haciendo No, el año que viene sí me voy a poner las pilas, No, el año que viene voy a servir. No, papá. Es como que digan los muchachos, el año que viene vamos a ser campeones, No, papá. Hoy era el día. Hoy era el momento. Hoy había que jugarlo. Y se ganó. Sufriendo, pero ganamos.
Y ahora yo quiero entrarlos a ustedes en la reflexión final, para que entendamos algunas cosas. ¿Están dispuestos? ¿No se van a enojar? Cuando nosotros vemos a un gobernante en el plano natural, que fue puesto por el voto popular y llegó a un lugar de gobierno, ¿qué esperamos que ese gobernante haga? ¿Que sea qué? Responsable, transparente. Los que llegan a una posición de gobierno, de responsabilidad, que tienen condiciones, oportunidades y facilidades de provocar cambios y transformaciones que beneficien a toda la sociedad. Y no lo hace, ¿qué decimos de ese gobernante? ¿Qué decimos? No falló. Porque lo votamos, pero cuando llegó ahí, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, no lo hizo. Amado, ¿y nosotros qué le decimos? Recién acá dijo corrupto este muchacho, Mariano. En cierta manera decimos, o no decimos eso. Todos los gobernantes, ¿cómo son? No lo queremos decir, ¿no? Pero no son todos, obviamente. No, hay gente muy buena. Hay gente honesta, hermanos. Pero cuando los que llegan al gobierno y no hacen lo que se espera que hagan, la sociedad misma reclama y dice todo lo que escuchamos habitualmente en la calle. Le pedimos a los gobernantes que ejerzan su lugar de autoridad con dignidad y con justicia, ¿no? Le pedimos que no sean corruptos. Y la Biblia dice, ustedes me robaron, nación toda, me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Nosotros exigimos al gobierno que haga cosas que nosotros no hacemos. Muchas veces. Hablo en general, no acá, sino en otros países. Nosotros le pedimos a los gobernantes que hagan obras para avance y desarrollo. Muchas veces en la trinchera vemos a los mismos. O sea, nosotros fuimos sentados en lugares de gobierno, pero no estamos ejerciéndolo. Amados, quiero decirle con todo eso, y me incluyo, muchas veces hemos sido peor nosotros que los gobernantes. Porque nosotros que deberíamos de ser el ejemplo, no lo somos. Nosotros exigimos que los gobernantes hagan esto, lo que nosotros muchas veces no hacemos, que hagan obras, pero nosotros no hacemos, que gobiernen, que dirijan, que traigan soluciones para la sociedad. Y nosotros que tenemos, no lo hacemos. ¿A quién le solucionaste la vida este año? No digo ni monetariamente ni emocionalmente, espiritualmente. ¿A quién beneficiaste este año? ¿A cuántos le predicaste el Evangelio? ¿Cuántos fueron beneficiados? Amados, simplemente esto, para que el momento de que critiquemos a alguien, nos evaluemos. Antes de hablar de un político, antes de levantar el dedo y decir son corruptos, vamos a mirarnos. Ni hablar los que están enganchados del cable, enganchados de la luz, enganchados de esto y enganchados de aquello. Los que hacen trampas para evadir. Amados, queremos que la justicia se manifieste, pero muchas veces nosotros no actuamos con esa misma justicia.
que anhelamos que se manifieste. ¿Me va entendiendo? Y estamos todos incluidos, ¿eh? Y no estamos acá para juzgar a nadie, simplemente para evaluarnos a nosotros mismos. Porque si alguien que fue puesto en el gobierno y no gobierna es criticado, ¿por qué? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué la creación espera la manifestación? ¿Por qué tiene que esperar la manifestación? Porque no nos estamos manifestando. Entonces dice que toda la creación sufre, aún dice está con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos, que de una buena vez entiendan su posición, dónde fueron asignados y para qué fueron puestos en ese lugar. ¿Vamos bien? Termino con esto, amados. Diga cambios. En un año de reformas necesitamos determinarnos en hacer los cambios correspondientes para que podamos seguir avanzando. Si no hay cambios, si no hay mejoras, si no hay desarrollo, no hay concreción. No hay resultados. No sé ustedes, pero a mí, yo tengo 44 años invertidos en estos ámbitos. 44 años de mi vida invertidos junto con mi familia. Y me cansé y me harté de muchas cosas que no funcionan y que son parte de un legado religioso que no tiene nada que ver con el reino de Dios. Por eso me determiné a tomar el toro por las astas, a hablar las cosas como hay que hablar, porque la idea no es endulzar el oído para que usted diga, ¡ay, qué lindo! ¡Aleluya! Y sigamos con lo mismo. Mi responsabilidad no es entretenerlos, es equiparlos, edificarlos. Esa es la autoridad y la responsabilidad que Dios me otorgó como pastor. Y más un pastor con visión apostólica, con espíritu apostólico, alguien que fue enviado, que estamos acá porque fuimos enviados, no porque me autonombré. Entonces, amados, yo quiero terminar un año en victoria. Bien, 14. Se ve que los que salieron, los campeones ya se fueron, me parece. Yo quiero terminar un año en victoria. No Entre Ríos, Victoria Entre Ríos, sino en victoria. Diga en victoria. En victoria, diga en victoria. Por eso necesitamos equiparnos de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? De todo lo que Dios nos ha dado. Tomar las armas de nuestra milicia. Lo que dijimos el domingo pasado para terminar. Efesios 6:10. Equipados con las armas poderosas en Dios para ser fortalecidos. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. Diga, voy a estar firme. Voy a terminar un año y voy a estar firme. No, vamos. Dígalo, por favor. Voy a terminar un año y voy a estar firme. Y voy a comenzar un año nuevo y voy a seguir estando firme. Porque estoy afirmado en lo eterno, no en lo circunstancial, no en lo natural, en lo eterno. Fíjate lo que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Amados, resistan el día malo, porque habiendo acabado todo, vamos a estar firmes. Amados, ese es nuestro legado.
No sé si usted lo puede declarar, confesar, creer, atesorarlo aquí. Diga, mi legado es permanecer firmes.